Bienvenidos a Cuentos de Colores, un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama La jirafa Rafa. ¡Empezamos! Este cuento trata sobre algo muy especial que le pasó a una jirafa. Y es que si os lo cuento es para que, ojo, no os vaya a pasar a vosotros. Sí, quizás sea imposible que a vosotros como a Rafa os creciera de esta manera el cuello. Pero por si acaso algún día os creéis demasiado a menudo que tenéis la verdad sobre todas las cosas, así os podáis acordar de la sorprendente situación por la que pasó Rafa y no os suceda a vosotros algo parecido. Rafa, la jirafa, vivía en una selva. Allí ella estaba acostumbrada a que todos los animales le dieran la razón. El asunto había empezado cuando ella, por ser la más alta del reino animal, era la primera en darse cuenta de cuándo empezaba a llover. También había ido ganando la confianza de los otros animales cuando desde las alturas veía venir a lo lejos a los depredadores y avisaba a los más pequeños de que tenían que esconderse. Poco a poco Rafa creció con la convicción de que él lo sabía todo. Sabía cuándo iba a salir el sol, cuándo iba a ponerse, sabía si subían las mareas, si bajaban. Lo sabía todo. Y el resto de animales habían empezado a creer a pies juntillas todo lo que ella decretaba. Pero oye, había veces que Rafa no tenía ni idea de lo que decía. Era imposible que ella supiera si era el ratón Ramón o la ratona Filomena quien había cazado aquella culebra. Ha sido Ramón, la culebra es para él. Y ala, todos a obedecerle. Pero si Rafa no había podido verlo desde dentro de la madriguera. Lo mismo que cuando el jabalí Agustín cayó por la trampilla de las zarigüeyas y se rompió una pata. Ha sido adrede, una jugarreta organizada por el jabalí para que los demás cacen por él. Pero ¿a qué santo sabía eso Rafa la jirafa? Si el accidente había sucedido por la noche, cuando ella dormía plácidamente estirada. Pero cuando alguno de los animales afectados trataba de llevarle la contraria, Rafa la jirafa estiraba y estiraba su cuello, haciéndose tan alta y majestuosa que cualquier animal, por fuerte y grande que fuese, se quedaba empequeñecido y asustado a su lado. ¿Acaso osas no darme la razón?, decía desde sus alturas Rafa. Y así aprendieron todos que nunca había que llevarle la contraria a Rafa. Pero hubo un día que todo cambió. Sucedió que por la mañana Rafa se encontró con un colibrí. Este le aseguraba que el jugo de néctar de orquídeas era el mejor para quitar el dolor de cabeza. En cambio Rafa aseguraba que era la hoja de nenúfar gigante. Empezaron a discutir y como era costumbre, Rafa quiso imponerse, estirando y estirando su largo cuello. El colibrí, ya de por sí pequeñito, se vio tan insignificante que se echó a llorar, y en su vuelo una pequeña lágrima cayó sobre la frente de la estirada jirafa. Aquella gota de lágrima de colibrí surtió un efecto mágico en el cuerpo del larguirucho Rafa. Al cabo de un rato, cuando éste comía plácidamente de la acacia, sintió su cuello acortarse unos centímetros. ¡Qué raro! No alcanzaba aquellas hojas tan jugosas que le estaban sirviendo de desayuno. Sin darle más importancia, Rafa se dirigió al río a beber un poco de agua. Allí se encontró con dos nutrias que esperaban el momento más adecuado para comenzar el descenso del río hasta la otra parte del valle. El mejor momento será a media tarde. Baja la corriente y el agua está más cálida. Para nada, coincidieron ambas nutrias. En un par de horas es el momento ideal. El agua tiene más fuerza y podremos hacer menos esfuerzo llevadas por la corriente.
Viendo que las nutrias insistían en su razonamiento, Rafa comenzó a aplicar su estrategia de placaje e inició su estiramiento de cuello, ahora ya con unos centímetros menos. Abordó desde las alturas a las nutrias que, intimidadas, acabaron dándole la razón y se adentraron en el bosque a esperar la tarde y hacer lo que la jirafa les había dicho. Rafa, complacida, se dispuso a beber del río. Ya sabéis, agachando su cuello sin doblar las patas. Y en eso estaba cuando de repente la lengua no le llegaba al agua. Sintió literalmente su cuello empequeñecer unos centímetros. Y así siguió pasando el día. Discutió con la cebra, con el león, con el cocodrilo, con la ardilla, con el tejón, con el zorro. Y a cada discusión en la que intentaba aprovechar su altura para llevarse la razón, su cuello se hacía un poquito más pequeño. Llegada la noche, la jirafa Rafa tenía un cuello corto cual burro de la granja. Sus impresionantes patas y sus vistosos colores contrastaban con ese cuerpo deforme en el que se había convertido, teniendo como tenía un cuello tan extrañamente corto. Y en eso que se encontró con el colibrí, que al verlo dejó de revolotear por un momento y se quedó posadito en una rama. Rafa, la jirafa, se le acercó a él con mala gana. «¿Qué miras?», inquirió al colibrí, que por cierto se llamaba Maribí. «Nada, nada», dijo Maribí, «es solo que te recordaba más alto». «¿Sí qué pasa? ¿Acaso no sabes que a veces las jirafas empequeñecemos? Que es parte de nuestro crecimiento». «Ya verás, mañana tendré el cuello tan alto como siempre, ya verás, ya». Pero no fue para nada así. Aquella noche la jirafa no podía dormir porque su cabeza no paraba de pensar en la vergüenza que sentiría cuando el resto de animales vieran el tamaño al que su cuello había llegado. Por la mañana intentó alcanzar algunas hojas, pero tuvo que conformarse con las que estaban en el suelo. En eso fue que pasó un topo y le ofreció algunos gusanos. La jirafa se ofendió porque ella solo comía plantas, pero cuando fue a estirar su cuello para imponerle su razón al topo, se dio cuenta que era en vano, pues apenas medía unos centímetros más que él. Por eso no le quedó más remedio que explicárselo calmadamente. «Topo, yo soy herbívora, no puedo comer gusanos». «Ah», dijo el topo, «toma entonces estas florecillas, seguro que te gustarán». Y el topo siguió su camino. Mientras la jirafa se comía las florecillas con las que se había tenido que conformar como desayuno, sintió su cuellecito crecer un poco. Muy contenta siguió su camino. Se encontró con un lobo que se lamía unas heridas, que al verlo le dijo: «Ay, por favor, Rafa, consígueme un poco de aloe o caléndula. Necesito cicatrizar esta herida que me he hecho». Rafa creía que era mucho mejor la hiedra, y cuando el lobo se lo empezó a discutir, la costumbre de Rafa hizo que intentara estirar su cuello, pero este aún era muy pequeñito. Así que no le quedó más remedio que dejarle explicarse al lobo y acabar dándole la razón, pues ella misma se acordó que la hiedra una vez le había producido urticaria. Rafa dio un par de vueltas y encontró una radiante planta de aloe vera que le llevó al lobo y al que dejó curándose sus heridas. Mientras se alejaba, Rafa sintió crecer un poquito más su cuello. Vaya, ya empezaba a tener cierta longitud, podía doblarlo ligeramente y todo. Y así fue pasando el día. Como de costumbre, la tentación de querer tener la razón acudía de primera mano a su mente, pero sabiendo que no tenía cuello suficiente para hacerse imponer, acababa escuchando a los otros animales, dándose cuenta de que ella no siempre tenía razón. Y con cada situación en la que aprendía algo nuevo y dejaba que otro animal diese valor a su propia verdad, el cuello de Rafa iba creciendo un poco. Por la noche volvió a ver al colibrí Maribí, que sorprendido le dijo:
Vaya, he visto que tenías razón. Tu cuello ya casi vuelve a ser el que era. ¡Qué bien! La verdad no te creí cuando me dijiste que esas cosas les pasaba a las jirafas. La tentación de Rafa de intimidar al pequeño pajarillo fue sustituida por una alegre sonrisa. ¡Qué va, Maribí! Era yo misma, que de tanto miraros por encima del hombro, había creído que era mejor que vosotros y que yo sabía más. Me ha venido muy bien bajar un poco la altura. Me he dado cuenta de lo mucho que sabéis también los demás y que me queda mucho por aprender. Diciendo esto, el cuello de Rafa creció por completo. Volví a tener la impresionante altura a la que estaba acostumbrado y al estirarse, su cabeza alcanzó el pico del colibrí, que sin quererlo le dio un besito en su mejilla y con este se deshizo el hechizo provocado por la lágrima del día anterior. Y desde entonces, la jirafa Rafa ya nunca más se creerá dueña de toda la verdad. Aprendió que hay muchas cosas que no sabe y que a veces incluso nadie tiene la razón. A pesar de su enorme cuello, Rafa se empezó a agachar un poco más para poder escuchar bien incluso a la más diminuta hormiga. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!